comienza Revista Colombia Afro TV, emisión 76. El tema de hoy es telemedicina y equidad social, con los decanos de medicina de la Universidad de Cartagena, Freddy Pomares, y de la Universidad de Antioquia, Carlos A. Palacio. Y por último, el decano de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI de Cali, Luis Alberto Escobar. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, Wendy, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bienvenidos a este espacio para que hablemos de la telemedicina, a todos los televidentes y se empapen un poquito de este tema. Muchas gracias. Claro, muchas Creo que nos gracias. falta un panelista. Sí, ¿Seguimos o lo esperamos un ratico? Como eso es quieras. una Ah, ok, decisión tuya, como quieras. listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer 5 preguntas y también queríamos agradecerles que las respuestas sean breves y que sean máximo de 1 minuto y medio para que nos alcance el tiempo. Vale. Entonces, ¿listo? Bueno, la primera pregunta es, para la ilustración de los televidentes, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la telemedicina? ¿Luis? Vale, muchas gracias. Bueno, O quien quiera comenzar. como quieras. Lo primero es que en estos días escuché un concepto que me parece muy interesante y es que la telemedicina no es una tecnología, la telemedicina es una intención, es un proceso, es una decisión, es una cooperación y tiene una gran cantidad de posibilidades de trabajo, entre ellas el telediagnóstico, que es pues, el trabajar entre diferentes partes a distancia para lograr un acercamiento diagnóstico en un caso en particular de un paciente, lo que conocemos como teleconsulta, que puede ser la consulta del paciente con su médico o, mucho más importante desde el punto de vista de impacto social, que sería la consulta entre especialistas de distintas regiones y de distintos lugares. Tiene también la aplicación de la monitorización remota, que es una aplicación que requiere de pronto de algunas tecnologías un poco más allá de los que acabo de mencionar anteriormente, y una que me parece muy, muy importante, que son las reuniones de expertos, ¿no? La telemedicina basada en 2 grupos de expertos reunidos discutiendo un caso en particular es supremamente interesante, y hay algo adicional que es lo que llamamos la teleeducación, debo decir, mal llamada teleeducación, porque no siempre es a distancia. La teleeducación no solamente como el acceso a distancia de procesos de enseñanza para estudiantes de enfermería, de medicina, etcétera, sino también la avanzada que se puede hacer en educación a las diferentes regiones para educar y para darle, digamos, unas horas de vuelo a los diferentes grupos de atención en salud en distintas regiones, y que potencia de una manera importante lo que posteriormente podría ser telemedicina. Tiene, digamos, varias aplicaciones, entre ellas las que acabo de mencionar. Ok. El decano Carlos, ¿qué opina al respecto? Sí, más o menos para reafirmar lo que dice el doctor Escobar, es bien importante entender que la telemedicina es una estrategia que se utiliza en los sistemas de salud para una serie de beneficios y de optimización del sistema. Ha sido un poco tergiversado el tema de la telemedicina en Colombia, desafortunadamente. El tema de la pandemia exigió que fuera un cambio abrupto, pero realmente el tema que compila, que digamos resume todas las estrategias que a bien están y dentro de ellas la telemedicina, es el tema realmente de telesalud. La telesalud comprende una serie de líneas de trabajo en la cual está la teleeducación, en la cual está la teleasistencia, en el cual está la telemedicina y en el cual pues incluso hay teleasesoría y de esas estrategias se vale la telesalud para hacer un modelo
más que un modelo, una estrategia en el sistema de salud que optimiza muchísimo al sistema y sirve en muchísimas circunstancias y condiciones. Bueno, como acaban de mencionar sobre la pandemia, antes de que llegara este virus a nuestro país o a nivel mundial, a su juicio, ¿qué grado de integración había de la telemedicina en el sistema de salud colombiano? Inicialmente yo diría que la integración de la telesalud en general y la telemedicina es bastante inferior a la que quisiéramos tener para poder lograr, digamos, un impacto social como deberíamos tenerlo con telemedicina antes e incluso en pandemia, porque tal vez lo que aceleró la pandemia es la teleconsulta entendida como el paciente que le consulta al médico de manera remota por la imposibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital, etcétera. Sin embargo, la telemedicina entendida como la cooperación entre colegas de distintos niveles de complejidad y distintos acceso a las tecnologías, etcétera, pues realmente antes de la pandemia y ahora no debería tener ninguna diferencia en cuanto a la aplicación, y en ese sentido creo que ha sido pobre el entendimiento de la necesidad de telemedicina como una estrategia para disminuir la brecha, sobre todo académico-asistencial, en los diferentes lugares donde se necesita. Allí yo pienso que más allá de la pandemia falta mucho por trabajar. Yo diría que a la pregunta que realmente la integración antes de la pandemia era pobrísima y después de la pandemia sigue siendo pobrísima. Realmente en Colombia no hay unos desarrollos coherentes, consistentes en esta estrategia. Antes de la pandemia eran unos desarrollos muy incipientes en algunos territorios del país, poca credibilidad del mismo sector salud a la estrategia, no había un convencimiento absoluto. Las facultades de medicina, por ejemplo, no teníamos o no tenían programas de todo el componente de telesalud para que los médicos y el talento humano en salud adquirieran competencias al respecto. La pandemia hizo que abruptamente, como dice el doctor Escobar, se diera un concepto erróneo de lo que es toda esta estrategia y se empezara a hacer de manera muy personal, de manera muy fragmentada, toda una serie de situaciones que ni siquiera podrían llamarse telemedicina. La gente empezó a malinterpretar esto, era el recurso que teníamos a la mano, y entonces muchos médicos pues empezaron con cualquier componente digital, sea celular, sea PC o lo que fuera, a hacer una consulta que realmente distaba mucho de verdaderamente hacer un componente de telesalud para el país. Ahora, pues, en este momento de la pandemia, lo que hemos visto fue que ese desarrollo abrupto, incluso de algunas EPS, de algunas IPS, de algunos territorios, pues fueron desarrollos aislados, sin coherencia, sin consistencia, como digo, y seguimos muy poco enlazados. No hay una directriz nacional al respecto, no, aunque hay una política ya y una reglamentación, no hay más que eso a nivel nacional. No tenemos incluso interoperabilidad, que es la forma de construir red en cuanto a los diferentes desarrollos que existen en Colombia, y poder todos estos elementos o desarrollos que hay en Colombia, poder de verdad unirlos para que se potencie y pudiera a partir de ahí construirse de verdad como país una posibilidad muy grande para mejorar el acceso y la oportunidad de los pacientes en cualquiera de las condiciones. Entonces, la respuesta es clara, como lo dice el doctor Escobar: antes de la pandemia era pobrísimo, y yo creo que después de la pandemia sigue siendo pobrísimo. Wendy, si me permite, Bueno, yo quisiera ojalá. añadir algo. Yo quisiera añadir Sí, algo a lo claro. que el doctor Ignacio dice, y es un esfuerzo adicional que creo que merece atención, y es lo que podría ser la teleeducación pre-telemedicina. Pongo un ejemplo.
Una cosa es que un colega en Nuquí llame a un colega en Medellín o en Cali eh, por un caso de una paciente que necesita un concepto de un especialista y que el especialista le diga, póngale un traje de choque, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Eso es muy distinto a tener la oportunidad de acercarse a la región en educación con unos trajes, con elementos de simulación, para formar a ese equipo en salud sobre qué es un traje de choque, cómo se utiliza, realmente cuál es la ventaja de tenerlo. Cuando ese colega hace una consulta a este respecto, el impacto va a ser supremamente superior. ¿Vale? Va a ser importante realmente. Entonces, digamos que ese es un recurso que también es supremamente importante, por poner el ejemplo de lo que en Fundación Valle de Lili, en la alianza profunda con la Universidad de ICESI se logra, pero se logra con recursos propios, no porque haya realmente un compromiso, digamos, de regiones o de gobierno para que todo esto se pueda hacer. Hay muchos que lo hacen, hay algunos que tienen unos recursos y un compromiso realmente evidente, pero nos falta muchísimo para poder tener tanto el componente de teleeducación como de telemedicina con el impacto de región y social que queremos. Bueno, ojalá estos temas se puedan solucionar y puedan mejorar para sí mismo brindarles una calidad humana a todas las personas. ¿Y cuáles han sido las principales lecciones de la pandemia para la implementación de la telemedicina en Colombia? A ver, mm, complementando o más que complementando, yo diría que para mirar hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Lo primero es que debe haber un convencimiento y una voluntad política dentro del gobierno nacional para poder que el sistema de salud colombiano se sirva de esta estrategia que ya ha mostrado los beneficios que puede hacer. Hay muchas resistencias todavía culturales. La población a veces considera que es un tipo de atención que no realmente es de la misma calidad que si fuera presencial. Es un error, pero hay que sensibilizar a la comunidad, hay que sensibilizar a muchas personas. Hubo que ceder de parte de las comunidades a este tipo de atención en la pandemia. Nosotros antes de la pandemia tuvimos que hacer un trabajo muy grande con todo el desarrollo que tenemos en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina. Tuvimos que hacer una gran sensibilidad o sensibilización mejor a la población, a la comunidad, porque no prefería no ser atendida. Nosotros trabajamos con territorios lejanos porque la estrategia de telesalud sirve mucho para esto. Y entonces Chocó, San Andrés, territorios de llanos orientales, etcétera, Amazonía, y realmente la población ahí no es afín, no tiene afinidad a la estrategia. Lo segundo es el personal de salud, lo otro que yo quería mencionar es el personal de salud, que tampoco tiene las competencias para esto. Son pocas las universidades que han involucrado o han incorporado en sus currículos formación en competencias para esto, para telesalud, tanto en estudiantes de pregrado, que van a ser médicos generales, que deben conocer muy bien este desarrollo, como estudiantes de posgrado, es decir, los que están haciendo las especializaciones clínico-quirúrgicas, que deben también tener las competencias para esto. Los mismos profesores universitarios del área de salud no les son muy afines a esto. Entonces, esto deja muchas enseñanzas. Primero, una voluntad política de nivel central que trace unas directrices y que de verdad financie como ya lo mencionaba, porque los desarrollos han sido muy fragmentados con la voluntad y la decisión del mismo actor, de las mismas universidades o de las mismas IPS o EPS que lo hayan desarrollado. Lo otro es trabajo comunitario para la sensibilización y incorporar todo el tema a la formación de médicos y de especialistas. Creo que es fundamental, al menos en estas líneas, poder trabajar de una manera vehemente en los próximos años,
porque pues se vino y esto no lo vamos a detener. Entonces, antes de que esto realmente se convierta en algo que no termine convenciendo y no siendo útil por todas las tergiversaciones que se han tenido alrededor de ella, pues tratar nosotros de redireccionar los líderes, los que tenemos programas en este sentido, unirlos y poder trabajar de una manera unificada. Creo que son las lecciones más importantes que pueden quedar ahora que estamos, al menos creemos, superando la pandemia, que ojalá sea así. Ok, el doctor Cárdenas Escobar, perdón. Tranquila, Wendy. Bueno, yo no tendría mucho que añadir, solamente haría énfasis en un par de cosas de las que el doctor Palacio ha dicho. Una de las grandes enseñanzas, diría yo, que es el entendimiento de la necesidad de trabajo en cooperación entre regiones. Eso necesita, por supuesto, una voluntad política, como ya hemos dicho, pero también una voluntad de las diferentes áreas, del entendimiento de la potenciación académico-asistencial que se puede tener entre las partes. Y por otro lado, aprendimos desde las universidades que incluir experiencias y actividades de telemedicina, de teleeducación, de telesalud en nuestras mallas curriculares y en las experiencias, además de estudiantes de pregrado y de posgrado, marcan una diferencia sin duda, y ahí hay que trabajar, y eso es una enseñanza que nos ha quedado, el tener un grupo de muchachos de pregrado o de posgrado que viajan a regiones para poder entender las necesidades que posteriormente se pueden traducir en telemedicina. Yo creo que es un punto fundamental y que puede marcar diferencias sin duda. Bueno, acabamos de ver que acaba de ingresar el decano Freddy. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, angustiado, problemas de tecnología. Bueno, aquí estamos, gracias por la invitación, doctor Carlos. Aquí estamos. ¿Cómo ha estado, decano? ¿Qué ha hecho? ¿Ha estado bien? Muy bien. Muy bien. Me alegra. Bueno, me alegra mucho que haya podido ingresar a esta conversación. Lo pongo en contexto, estamos hablando sí de la telemedicina y equidad social. Ya hemos hecho ciertas preguntas con los decanos de Cali y de Medellín. Así que para que empiece usted a hablar, quiero hacerle una pregunta y es, para ti, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la telemedicina? Las principales aplicaciones de la telemedicina, bueno, partiendo de que este conjunto de herramientas tecnológicas aplicadas a la salud nos ha permitido aproximar la atención especializada a la atención primaria de forma colaborativa, que permite una mejor atención a los pacientes y a través de esa tecnología poder llegar a las zonas remotas, a las zonas que por su topografía, por sus dificultades que tienen de comunicación, la atención médica les es difícil. De tal manera de que, por un principio, aproximar la atención especializada a la atención primaria, que hace unos diagnósticos efectivos, oportunos, a tiempo, previniéndola desde la atención primaria. En segundo, la integralidad que se realiza entre los centros de atención primaria, de segundo y de acuerdo a las complejidades. Ese diálogo es importante precisamente para que la atención sea oportuna. Y algo muy importante que nos concierne a nosotros desde la universidad, pues es la formación y la educación continuada de nuestros profesionales, todos ellos que estén en áreas rurales, médicos, enfermeras, el equipo de salud debe tener una integración, una formación que permite que ya no desde el aula de clase donde lo tuvimos, sino desde la urgencia de su sitio de trabajo, de manera práctica recibir esa formación de tipo especializada para la complementación de su práctica, que al final se traduce en un fortalecimiento del modelo de salud, un fortalecimiento de la atención básica primaria. Bueno, viendo que hay decanos de diferentes regiones, quiero que cada uno me cuente qué experiencias o proyectos de la telemedicina destacarían de su región. Yo quisiera, perdón, doctor Palacio, continúe, por favor. No, hágale, tranquilo, doctor. Muchas gracias. Yo rescataría, tenemos un programa en el Valle del Cauca, en todo el Pacífico, digamos, liderado desde Fundación Valle del Lili,
y como todos estos programas en alianza pues profunda por la vida con la Universidad ICESI, como tenemos desde hace muchos años, pero es un programa que llamamos Hospitales Padrino, Hospital Padrino, y son diferentes hospitales de diferentes regiones que son área de influencia académico-asistencial de lo que la Fundación Valle del Lili puede significar, digamos, como hospital de alta complejidad que puede atender esas necesidades de teleconsulta, de teleeducación, de telemedicina, y es así como estoy hablando de hospitales en Buenaventura, en Buga, en Pasto, en Olaya Herrera, en Mosquera, en Barbacoa, en Ginebra, en Guacarí, en Restrepo, en Darién, en Zarzal, en Cartago, en Alcalá, en Ulloa, una gran cantidad, estoy hablando un poco más de 60 hospitales que se consideran apadrinados de alguna manera desde el punto de vista académico-asistencial para poder tener un contacto directo de acompañamiento, de compromiso que, como decía inicialmente, más allá de los recursos tecnológicos, es un compromiso de trabajo mancomunado en pro del crecimiento de las áreas de atención y en pro de los pacientes. Hospitales Padrino es el programa al que hago referencia. Yo me atrevería a decir que el mejor programa o el mayor programa que existe en nuestro territorio es el nuestro, el de la Universidad de Antioquia. Nosotros empezamos hace unos 10 años a desarrollar todo el componente de telesalud, específicamente a través de la financiación que tuvimos de un proyecto de regalías luego con otro segundo proyecto de regalías pudimos finalmente potenciar ese desarrollo. Nos conectamos inicialmente por un canal único dedicado a los hospitales, a las ESES de los 125 municipios del departamento de Antioquia, y a través de él desarrollamos las distintas líneas que ya habíamos mencionado. Ese fue un primer desarrollo muy importante que nos dio la posibilidad de incursionar muchísimo en territorio antioqueño y por las dificultades geográficas del departamento mismo, pues era una estrategia que garantizaba las posibilidades de acceso y oportunidad en la consulta. Luego, el Banco Interamericano de Desarrollo nos detecta como uno de los emprendimientos más importantes que hay a nivel de país y de Latinoamérica, y nos hace un empréstito condonable de $1 millón con el cual podemos seguir desarrollando la estrategia. En ese momento, faltando un año para completar el proyecto del BID, empieza la pandemia y obviamente ahí ya llevábamos unos 8 años de desarrollo, lo que nos dio la posibilidad de aportar a todas las rutas de atención en los distintos componentes: telesalud, teleorientación, teleasistencia y finalmente telemedicina. Ese desarrollo sirvió mucho en el departamento. Hoy en día, por ejemplo, se trabaja plenamente en todo el territorio nacional. Tenemos con varias EPS todo un trabajo, ya no solamente en pandemia para COVID, sino que lo tenemos en unas rutas de atención para enfermedades crónicas y trabajamos en distintos territorios, sobre todo en territorios que obviamente se van a servir mucho de la estrategia, porque son territorios muy desplazados, muy distantes, donde realmente la oportunidad es compleja para los pacientes. Entonces, territorios como ya los mencioné, Chocó, San Andrés, como Los Llanos, como Guaviare, Guainía, Amazonía, son departamentos que hoy en día trabajamos. Solamente por dar algunas cifras de lo que tenemos, nosotros en solo pandemia de pacientes con COVID hemos atendido ya más de 250,000 pacientes en teleasistencia, y en telemedicina hemos atendido pacientes con COVID llegando a los 80,000.
Es decir, son unas cifras relativamente considerables para un programa. Esto en territorio colombiano, en alianza, pues en alianza no, en contrato con una EPS, específicamente con Nueva EPS. Y yo creo que ahí, referente al tema que estamos hablando, es tratar de brindarle a poblaciones que no tienen acceso adecuado a estos servicios de salud y que en la pandemia se vieron seriamente afectados. Esto sí brinda alguna posibilidad de buscar equidad y de buscar realmente con responsabilidad social un tema de justicia social. Entonces, creo que en este territorio este emprendimiento, digámoslo, esta iniciativa de Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia con su hospital digital, pues realmente creo que es el desarrollo más importante que hay en este territorio. Muchísimas gracias, Carlos. Decano Freddy Perdomo, Sí, en un momento breve, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué sí, experiencia o proyectos de la telemedicina destacaría de su región? sí, en nuestra región también la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena es pionera en el desarrollo de esta modalidad. Realmente aquí en el departamento de Bolívar es donde tenemos nuestro asentamiento real y el impacto más grande que hemos hecho, el departamento de Bolívar es bastante alargado, donde las dificultades territoriales, topográficas y de transferencia a través de la conectividad. Terminamos. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir este espacio con todos los televidentes para que amplíen un poco más su conocimiento y sepan qué es la telemedicina y la importancia que tiene esta en nuestro país. Muchísimas gracias por esta conversación de interés público. Y aquí termina Revista Colombia Afro TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. ¡Feliz noche! Feliz noche.